Le quiero dar la bienvenida a este espacio a Fernando Muñoz Miño, historiador y sociólogo político, para seguir analizando los resultados electorales. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Liz. Muchísimas gracias por la invitación. A usted, Fernando, quiero empezar consultándole el día domingo. A partir del domingo el mapa se pintó de otro color en el Ecuador, una vez que Luisa González se impuso solo en 5 de las 19 provincias del país, y sin que esto signifique desconocer el triunfo de Daniel Noboa, muchos no logran entender todavía cómo fue que en la primera vuelta hubo una diferencia de 16.700 votos y en la segunda de más de 1 millón de votos entre los dos candidatos. Bueno, creo que algo que podría explicar la diferencia que tiene que ver con la extraordinariedad que incluso se impuso en la primera vuelta, ¿no? Nunca en la historia del país, la historia reciente, desde el retorno a la democracia, habíamos encontrado que en una primera vuelta se reflejase casi un escenario de segunda vuelta, es decir, dos candidatos que captasen casi el 90% de los votos, ¿no? Y desde ciertos análisis ya se indicaba que estos resultados de primera vuelta mostraban que muchos de los votantes seguramente, tanto que le apostaron por Luisa González como al candidato presidente Daniel Noboa, probablemente lo hacían desde un lugar del votante blando, es decir, un votante que bien podría trasladarse y cambiarse de un lado al otro, ¿no? Y creo que algo importante que nos muestra el cambio para la segunda vuelta tiene que ver con que estos votantes pudieron migrar efectivamente hacia el otro candidato. También hubo un aumento de la participación, es decir, una reducción del ausentismo electoral, una reducción que está dentro de los límites históricos del voto nulo, pero importante, y sobre todo una reducción también del voto blanco, ¿no? Entonces son algunos elementos que podrían explicar lo que está pasando. Dentro de todo, muchos analistas consideramos que todavía la información, hasta que no la podamos entender a nivel de cantón y de parroquia, sigue siendo un fenómeno extraordinario, ¿no? Que nos dará seguramente las siguientes semanas para seguirlo pensando y entenderlo, ¿no? Finalmente es el producto también de la campaña de esta segunda vuelta la que movilizó los votos y que sorprendió, creo que a todo el mundo, que esperábamos más bien un escenario reñido en el que probablemente la diferencia sea mínima de ganancia entre uno y otro candidato. Entonces sí pudo haber traspasos de votos, gente que en la primera vuelta votó por Luisa González, finalmente terminó votando por Daniel Noboa, pero también se ha hablado de ese voto facultativo, sobre todo del adulto mayor. Pero ¿qué pasa con ese voto facultativo también quizás de policías, militares, de jóvenes de entre 16 y 18 años? Claro, eso es un elemento muy importante que se ha señalado, creo que en estos días, la importancia del voto facultativo, este voto que en primera vuelta tal vez no votó y fue movilizado, ¿no? Lamentablemente, hasta que los datos no estén asentados, no vamos a poder saber exactamente, por edad al menos, de voto de jóvenes de 16 y 17 años o adultos mayores de 65 años, cuánto fue. Y eso es muy importante tomar en cuenta, también el voto facultativo de policías y militares, ¿no? Insisto, creo que es importante considerar sobre todo el push que tuvo la segunda vuelta, la campaña de segunda vuelta respecto a diferentes elementos, ¿no? Las narrativas que se impusieron durante esta segunda vuelta fueron importantes, al igual, por ejemplo, que el efecto que tienen las transferencias monetarias directas que se dieron en el marco también de la emergencia del invierno que se ha vivido en este tiempo, los bonos que también se otorgaron a policías y militares. Es un efecto que tenemos que considerar porque es algo que como fenómeno histórico lo hemos visto en otros momentos también en la historia del país y no se di en otros contextos también de la región y del mundo. Ahora, analicemos lo que pasó quizás con Luisa González. Gana en 5 de las 24 provincias del país, como lo mencionábamos. ¿Qué pasó en esas provincias? ¿Mantuvo esa votación de la primera? ¿Logra ganar? Sí, pero Daniel Noboa igual le restó votos en algunas de ellas. Efectivamente, en la mayoría de las provincias, Luisa González mantiene su votación o crece relativamente poco, con excepción de algunas provincias en donde efectivamente se ve una reducción del voto, pero que no es una reducción significativa. Por ejemplo, un dato interesante para tomar en cuenta es, por ejemplo, el caso de la provincia de La Suay, donde hay una reducción de aproximadamente 1000 votos. Lo mismo pasa en El Oro, también pasa lo mismo en Santo Domingo de los Áchilas, ¿no? O en Loja también, donde hay una reducción del voto, pero no es una reducción significativa. Tal vez en este sentido lo que más llama la atención es la capacidad de crecimiento del presidente Noboa, que en todas las circunscripciones electorales de nivel provincial y también las del extranjero crece considerablemente. En el menor de los casos, 13% más de lo que tuvo en primera
vuelta y en algunos casos más del 60% de lo que tuvo en primera vuelta. Entonces, como digo, es un fenómeno que no lo hemos visto, y si regresamos a ver las segundas vueltas desde el año 79, es algo que no ha pasado nunca, ¿no? Hay una multiplicación de los votos, pero es una multiplicación dada en un escenario en el que primera vuelta los dos candidatos alcanzan entre el 20 y 30% de los votos, nunca un superior al 44%, que fue el caso de estas elecciones generales 2025. ¿Cómo entender quizás lo que ocurrió y desde el punto de vista sociológico o histórico también, ¿no? Por ejemplo, en Chimborazo y Cotopaxi. En Cotopaxi crece Daniel Noboa un 68%, lo que quiere decir más de 70.000 votos en relación a la primera vuelta electoral. Sí, yo creo que lo importante a tener en cuenta, y a veces no se lo entiende de esta manera, es que cuando vemos el mapa bicolor de la primera vuelta, asumimos que en las provincias los colores representan que el candidato alcanzó una votación superior al 50%, cuando eso no es real. Además de la provincia de Tungurahua, que es el gran bastión de ADN, o la provincia de Manabí, que es el gran bastión de la Revolución Ciudadana, en la mayoría de las provincias lo que tuvieron los candidatos en primera vuelta fue la primera mayoría, es decir, superaban a los contendores, teniendo un amplio margen de crecimiento, ¿no? Es lo que pasó en estas provincias que menciona Liz, Cotopaxi, Chimborazo, por ejemplo, en donde la votación se multiplica, no solo implicando la distribución del voto de los otros candidatos, sino que, como había señalado antes, también la movilización de otro tipo de votantes, ¿no? Algo que ha señalado el colega, por ejemplo, Pablo Velasco, es que, al menos pensando en el tema de la votación de Leonidas Issa, que era una votación que estaba en juego en la primera vuelta, lo que se ve hasta el momento muestra que hubo una transferencia importante de votos, ¿no? A nivel cantonal y parroquial podremos verlo mejor, pero lo que sí podemos ver es que finalmente la votación de los candidatos que no llegaron a la segunda vuelta se distribuyó casi mitad, por decirlo de alguna manera, en algunos cantones más hacia la Revolución Ciudadana, pero lo importante es ver precisamente este voto facultativo, lo que aumentó la votación, redujo el ausentismo, y entender en cada uno de los contextos ¿cuál fue el crecimiento? Además, hay que entender algo que es muy importante, y es la diferencia de concentración demográfica del voto que aparece en los espacios urbanos, las urbes pobladas, a diferencia del espacio rural, donde vimos, al menos en primera vuelta, que es el espacio donde tiene más fortaleza la Revolución Ciudadana, o lo mostró en primera vuelta, mientras que en las urbes muestra mayor fortaleza ADN, ya lo mostró en primera vuelta, y vemos que hay un crecimiento en ambos espacios para esta segunda vuelta. Ahora que usted mencionó a Leonidas Issa, muchos se preguntan cómo el resultado en Cotopaxi lo deja precisamente a él como líder indígena, y sobre todo después de esa firma del acuerdo con Luisa González. Claro. Bueno, creo que el tema del acuerdo de las izquierdas es fundamental considerarlo no solo en el tema de la votación, sino como en parte de la cultura democrática ecuatoriana. Es algo raro ver el acuerdo público entre partidos políticos en base de una agenda programática. Es algo que creo que hay que reconocer, sostener, aplaudir, y que sea unos esfuerzos que se multipliquen para pensar la profundización de la cultura democrática del país. ¿Qué es lo que sucede con el ex candidato Leonidas Issa, presidente de la CONAIE? Pues son procesos internos que muestran también la heterogeneidad del movimiento indígena, ¿no? Que al final de cuentas tiene unas lógicas que muchas veces desde los espacios blancos mestizos no terminamos de entender completamente, las prácticas de la democracia comunitaria. Yo creo que finalmente esto digamos, la situación de Cotopaxi muestra también, por ejemplo, que en primera vuelta Leonidas Issa tuvo una votación superior al 30 y pico por ciento, apenas un poco superior a lo de Luisa González, y ese porcentaje es el que se distribuyó. Finalmente, nuevamente, creo que hay que tener en cuenta que los procesos del movimiento indígena son mucho más complejos de lo que a simple vista se pueden reconocer, y seguramente a lo largo de las semanas, con las organizaciones que van más allá del movimiento indígena, que han reconocido, además de Leonidas Issa, como un líder social histórico e importante, sabrán reconocer cuál es el escenario a seguir en esta segunda vuelta, ya que la democracia no se acaba en elecciones, sino también la posibilidad de construir desde la sociedad civil y las organizaciones alternativas democráticas para el mayor bienestar de la población. Pero sí reflejó la división del movimiento indígena. Yo
Yo diría que sí muestra un poco la heterogeneidad del propio movimiento, ¿no? Al final de cuentas, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que lo que decidió finalmente la CONAIE era permitir que las diferentes filiales y las regionales decidieran por su cuenta, ¿no? Se abrió la posibilidad del diálogo y la construcción de este acuerdo programático que finalmente fue firmado no por la CONAIE, sino por el brazo político de la CONAIE Pachacutic. Entonces, finalmente vemos esa heterogeneidad y seguro en las próximas semanas veremos cuáles son los procesos que siguen a las elecciones, ¿no? Que es un momento de política extraordinaria y lo que sigue es el continuo y permanente ejercicio de la política más ordinaria, pero no por ello menos importante. Este traspaso de votos del electorado de un candidato al otro es lo que pudiera explicar qué es lo que ocurrió en Imbabura, por ejemplo, y en Santo Domingo, ese cambio de la primera vuelta a la segunda vuelta. En esas dos provincias ganó Luisa González en la primera vuelta y ahora pues Daniel Noboa. Efectivamente, creo que es importante ver, y ahí, como digo, el resultado a nivel parroquial nos dará más luces de exactamente lo que pasó, porque en las dos provincias vemos una reducción del voto de Luisa González, pero no es la reducción consistente, fuerte del voto de la candidata González, más bien es una reducción baja, ¿no? Lo importante nuevamente es tener en cuenta que en estas dos provincias no es que la candidata González ganó sobre el 50%, sino tuvo la primera mayoría. Entonces, el restante del voto es lo que finalmente se dividió, y tener en cuenta también, a nivel de estas circunscripciones, tanto provincia, cantón como parroquia, cuál fue la variación, sobre todo en el aumento de la votación. Como digo, cuando tengamos los resultados ya a nivel cantonal y parroquial, será mucho más fácil interpretar la complejidad de este fenómeno, que, como insisto, es algo que no hemos visto en 40, 50 años de historia republicana, y que seguramente es la razón por la cual también ciertos actores políticos con sorpresa hablan de la falta de transparencia de estas elecciones, porque es un resultado extraordinario que absolutamente nadie lo esperaba. Y para concluir, Fernando, nos quedan pocos minutos. ¿Se ha podido ya determinar quizás por edades quién se inclinó más por cada candidato y por género? Lamentablemente por edades no, eso es algo que todavía no se tiene, ya que la composición etaria de las juntas es una información que puede procesar únicamente la Dirección Estadística del CNE. Por género es una información que ya tenemos, lamentablemente no es algo que lo he procesado, pero estimaría que la tendencia que vimos en la primera vuelta pudo haberse mantenido, es decir, tal vez una mayor proporción de voto femenino por el candidato Noboa y una mayor proporción de voto masculino por la candidata González. Pero es algo que al no revisar las cifras y no tenerlas a mano no lo podría demostrar. Gracias, Fernando, por el análisis esta mañana. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Elisa, igualmente.